¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en un rato más aquí en el Observador Santa Fe, 102.5 del dial. Estamos en Instagram, El Observador Santa Fe. Estamos en YouTube, el canal El Observador Santa Fe. También suscríbete. Y como cada viernes acompañándote durante una hora de programa, hoy con varios temas por delante. Obviamente que vamos a estar hablando de las elecciones, de lo que ha dejado el 26 de octubre, cómo se vivió en la provincia de Santa Fe, y particularmente en la ciudad capital de la provincia. Vamos a estar hablando con Ana Cantiani, concejala electa de La Libertad Avanza, pilar fundamental en el triunfo del partido de Javier Milei justamente en nuestra región. Vamos a estar hablando con el doctor Néstor Carrizo, es el jefe de la terapia del Hospital Cuyen, a propósito del accidente cerebrovascular, del ACV. Es una semana en la que justamente se trata de concientizar sobre esta enfermedad. Vamos a estar hablando en detalles justamente sobre esta cuestión. Y otro tema que también nos ocupa aquí en el programa, ya lo hemos abordado también en otros, y que tiene que ver con los femicidios, la cantidad de femicidios que se han producido en las últimas semanas y particularmente en nuestra región. Vamos a estar hablando con Gabriela Sosa, que es la directora ejecutiva de Mumalá, a propósito de esto, cuáles son las razones y cómo es el abordaje justamente para con las mujeres que sufren de este tipo de violencia de género. La invitación está hecha. Lo vamos a estar acompañando hasta las 4 de la tarde. Nosotros arrancamos ya y nos metemos en programa. Seguimos en el Observador Santa Fe, 102.5 del dial, en un rato más. Gracias como siempre por acompañarnos. Nos acompaña Ana Cantiani, concejala electa de La Libertad Avanza. Ana, un gusto tenerte aquí en los estudios. Igualmente, al fin se dio, que pudimos juntarnos. Al fin. Bueno, saludos a todos. En primer lugar, preguntarte por lo que fue el domingo de elecciones, el domingo 26. Me imagino que satisfecha, contenta por el resultado en general a nivel país y particular aquí en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Hablábamos fuera del aire y la sensación enorme de felicidad vino al otro día de una sensación de un compromiso tremendo, porque no esperábamos estos resultados, sí sabíamos que nos iba a ir bien, no en esta magnitud, y el compromiso que tenemos ahora, no solo a nivel país, sino nosotros como concejales electos, es gigante. Primero por la responsabilidad y el compromiso de hacer la bajada del modelo libertario al Consejo de Santa Fe, de iniciar un camino de una nueva Santa Fe que seguramente van a continuar nuestros jóvenes libertarios en el Consejo dentro de unos años, porque nosotros vamos a empezar a trabajar de cero. O sea, venimos con una línea política desde hace 18 años que tiene enquistado un modelo muy de casta tradicional, y hoy el argentino y el santafesino fue contundente y dijo: quiero el modelo de Javier Milei, quiero el plan económico de Javier Milei, quiero toda la bajada libertaria en Santa Fe provincia y en Santa Fe capital. Bueno, eso nos va a llevar un montón de trabajo. Y hablábamos fuera del aire que en junio éramos solo 2 concejales y hoy somos los 2 representantes de la fuerza más importante de la provincia y del país. Que contamos también con Nacho Laurenti, que está en Vida y Familia, que también comparte las ideas libertarias, así que vamos a hacer 3, pero igual, es verdad, vamos a hacer otra. Yo creo que en el 2027 el esquema del Consejo va a ser el mismo esquema de lo que pasó en el Congreso en este momento. Van a ir sumando bancas, decís vos, a medida que vayan pasando los comicios. En el 2027 vamos a sumar bastante. O sea, digo, si nosotros seguimos trabajando, entendemos el compromiso que tomamos, entendemos el camino a nivel nacional en forma integral, con consensos, con diálogos básicos, como dijo el presidente, creo que vamos por buen rumbo. Y de una vez por todas empezar, es como te decía fuera de aire, tengo ganas de empezar a trabajar y de ver una Argentina más integrada, una Argentina que de verdad empiece a pensar en la gente, y hoy no hay mucha duda. O sea, ya sabemos para dónde ir todos, no solo los libertarios, sino la oposición. Creo que aprendió el manual de la política tradicional, se les destrozó porque la verdad se le quemaron los papeles. Y creo que con humildad todos tenemos que decir, bueno, mira, tuvimos estos errores de todos lados, avancemos. O sea, nuestra idea es construir, y todos aquellos que apoyen el modelo libertario, el esquema económico de Javier Milei, tabula rasa, bienvenidos sean.
Así que esa es la concepción con la que nosotros vamos a encarar el Consejo a partir del 10 de diciembre. ¿Qué primó para vos el domingo? ¿Qué eligió la gente? Porque la verdad que, bueno, vos mismo recién lo decías, no lo esperaban. Fue una mayoría abrumadora en todo el país, ¿no? Yo creo que fueron muchos factores. Uno, la gente está harta de los mismos de siempre. O sea, esa frase es una realidad. La gente dijo kirchnerismo nunca más. Eso se agotó, ya está tan bien. Tenemos una realidad en Santa Fe Capital diferente quizás al resto porque nosotros en las últimas elecciones tuvimos a 2.000 votos nomás de dejar al kirchnerismo terceros. O sea que nuestra diferencia acá era con Unidos y hoy la diferencia es aplastante, 8-41, o sea, una diferencia tremenda. Lo que habla a las claras de que la gente hoy elige este modelo. Creo que no suma, es vital el presidente que tenemos. Tenemos un presidente coherente que prometió y cumplió absolutamente todo, cosa que no viene pasando desde hace, no sé, 40 años en Argentina, que nos advirtió, no nos advirtió, pero nos dijo, la vamos a pasar mal. O sea, no mintió en ese punto que es importante. En el plan de estabilización económica la vamos a pasar mal hasta que lleguemos al plan de crecimiento económico. Y eso también pasó. Y además tiene un norte. Javier Milei tiene armada la estructura económica de la Argentina desde antes de ser presidente. Entonces, y lo ves genuino. La gente vio que el tipo está trabajando para la gente. Y el resto se empezó a matar entre ellos, gastando cifras siderales en campañas y atacando. El modelo, la propuesta de Javier Milei era reformas, bajar los impuestos, o sea, concretamente un cambio real, y el resto era bajar a Milei. O sea, me parece que se exageraron tanto que la gente se dio cuenta. Creo que también sumó el apoyo de Trump, uno de los hombres más inteligentes del mundo, que dijo, el modelo es este, porque Trump podía haber dicho apoyo solamente a los kirchneristas en la Argentina y dijo no, yo voy a apoyar solamente a la Argentina. Y hoy me preguntaban eso, ¿y qué argentino no quiere que su moneda valga en el mundo? ¿Qué argentino no quiere tener capacidad de crédito? ¿Qué argentino no quiere que podamos ser como España? Porque de acuerdo al camino, si seguimos así, Milei lo dijo, en 10 años podemos ser España. ¿Cuántos tenemos conocidos que sus hijos se fueron y dicen, mira, en un mes ya tiene auto, tuvo crédito, ya está alquilando, ya tiene laburo? Eso queremos nosotros. ¿Quién no va a querer eso? Si Trump nos apoya, bienvenido sea. Además es un tipo inteligente y está apoyando a un economista brillante que tenemos en la Argentina, que es admirado por universidades de todo el mundo, solicitado para hacer debates y exposiciones de economía. Y Milei elige quedarse en su país, recibir todas las trompadas que recibió. Por eso creo que todos esos elementos fueron factores. La boleta única nos benefició un montón. ¿No? Sí, Esta incorporación de Petovelo fue un acierto total, lo que deja en claro que quizás la elección anterior hubiese sido diferente también para nosotros en Buenos Aires y las elecciones anteriores hubiesen sido diferentes. Acá lo que hizo la boleta única es eliminar la trampa. Les quitó el negocio a todos y el argentino pudo expresarse. Así que es una serie de elementos y no quiero dejar de mencionar la construcción local que tuvimos nosotros, la construcción provincial de Romina 10, que es una líder nata que la verdad ha sabido armar un equipo fantástico y que premió la meritocracia y puso gente de confianza en la lista, gente que no venía de la política, pero que es gente que viene del origen libertario. Y que para nosotros es re importante. Todos te dicen en el consejo inclusive, buscate gente de confianza. Después el resto se aprende, pero la gente de confianza es lo más importante y gente honesta. Eso es fundamental. Así que todo eso para mí. ¿Qué impresión te dejó la campaña electoral? Porque lo hablábamos recién incluso fuera del aire. Una campaña complicada, difícil, con muchas críticas de la oposición hacia el gobierno nacional. ¿Cómo la viviste vos? Es mi primera experiencia dentro de la política. Y yo te preguntaba que realmente no recordaba alguna campaña política con tanto enojo, con tanta inversión económica. Ya nos había pasado en el Consejo, que las distintas fuerzas venían tranquilas desde hace muchos años y se pasaban el poder de uno a otro, no cambiaban los modelos, toda la corrupción enquistada se pasaba de un poder a otro. Y aparecemos nosotros con un mensaje disruptivo. En el Consejo mismo fue todo un tema porque Unidos, me acuerdo de la elección anterior, habían metido como 9 concejales y en esta metieron 5. O sea, todo ese ruido fue por la aparición de Javier Milei en la Argentina.
Yo creo que fue una campaña muy sucia y que desgastó al argentino, al ciudadano, al santafesino. Pero además, nosotros hicimos, es mi primera experiencia en una campaña política. La campaña la hicimos con dos escarbadientes. Estuvimos pidiendo notas porque no teníamos dinero para pagar, las fotos me las saqué yo, los discursos los hacía yo, o sea, éramos muy poquitos en Santa Fe y nos caminamos los barrios, o sea, lo hicimos con los recursos que tuvimos. Y nos fue muy bien, porque ¿Y qué te fíjate que en el parece? Claro. departamental tuvimos 51.000 votos, cuando creo que Garibaldi ganó por 70. O sea, la casta de hace 1.000 millones de años, con miles de dólares de inversión, y apareció esta señora que no venía de la política, que no tenía un mango, y se lleva 51.000 votos en el departamento. Digo, hubo ya una disrupción local y que se consolida y se fortalece con esta elección del domingo, que quemó papelitos para todos. ¿Eh? Nosotros tampoco sabíamos que íbamos a tener este apoyo contundente del santafesino. Fue una sorpresa muy agradable. En el Consejo Municipal, a partir del 10 de diciembre, te va a tener en una banca. ¿Qué proyectan o qué proyectás vos en particular para el año próximo, para lo que viene? Vamos a, primero el compromiso, como te mencionaba hoy, de la bajada del modelo libertario. ¿Y qué significa bajada del modelo libertario? Nosotros vamos a proponer en Santa Fe el modelo exitoso que propone Javier Milei a nivel nacional. Tenemos que trabajar muchísimo en Santa Fe Capital porque estamos hablando de un municipio que tiene hace 18 años el mismo color político, un municipio que creció en forma desmedida. Hoy el presupuesto, que es de 225.000 millones de pesos, la mitad se va en gastos de costos, de gente. Necesitamos eficientar el gasto, o sea, gasto eficiente es lo más importante, que el gasto político tenga una practicidad real. Si vos vas a gastar en un concejal y va a ganar bien, bueno, que labure un montón. O sea, es lo que corresponde. Necesitamos transparencia, hacer mucho más desglose de los gastos que tiene el municipio en este momento. Nosotros tenemos derecho, nosotros, los ciudadanos, tienen derecho a saber cuánto gana un funcionario, cuántos funcionarios hay. ¿Por qué tenemos 50% del presupuesto en planta? Después tenés los acuerdos estos enormes multimillonarios que hay que rever todos, los acuerdos de servicios, como es el SEOM, la basura, son acuerdos que están hace no sé cuántos miles de años y nadie los toca, nadie los cuestiona, nadie nada. Después tenemos que empezar a a bajar el gasto político, a bajar los gastos innecesarios. O sea, va a llevar todo un trabajo de investigación primero, de pedidos de informes, de auditorías, y al transparentarlo, el mismo empresario, el mismo ciudadano va a poder decir, che, pará, ¿por qué ganan tanto? A mí no. Porque la gente lo que está viviendo es, pago un montón de impuestos y no tengo retribución en servicios por lo que yo estoy pagando. Llamo, reclamo. Eso se volvió una costumbre. Inclusive la campaña de concejales que hicieron era, aparezco yo para darte un teléfono para que le contemos al intendente lo que te está pasando. Loco, pero hace un montón que le estoy llamando al intendente. Es ridículo, o sea, es absurdo. El municipio completo, ¿no? Tiene que tener ya un sistema de comunicación para resolverle al vecino y con un tiempo determinado de respuesta también. O sea, vos no podés estar 7 años reclamando lo mismo y no tener una respuesta cuando los impuestos los tenés que pagar. Hay que ver la industria de la multa. Se está volviendo una caja recaudatoria. Es una cosa absurda. Pero ¿qué pasa, Germán? Nadie lo cuestionó. Nadie. Nosotros vamos a ser minoría en votación. No sé, se nos suma Nacho. Pero lo vamos a publicar. Yo voy a salir de cada sesión y voy a contarle a todo el mundo lo que propusimos y el resto no aprobó o aprobó. Por eso te digo que confío también que a partir de esta elección las fuerzas opositoras se alineen un poco con lo que la gente quiere. La gente quiere bajar los gastos políticos, hay que bajarlo. El Consejo es uno de los más caros del país. Tenemos que hacer mucho análisis y mucho trabajo y para eso estamos armando equipos interdisciplinarios técnicos y aprovecho este espacio que lo ve un montón de gente para pedirles a los profesionales que tengan ganas de sumarse, porque nadie mejor que un profesional para conocer cuáles son los problemas reales del sector. Pero profesionales que vienen, en estos últimos días un montón de gente se nos acercó, médicos, ingenieros, abogados, contadores, decir, che, yo quiero trabajar por la nueva Santa Fe, que la vamos a empezar a construir ahora, nos va a llevar tiempo,
pero aquí estamos para ¿Vos notaste conseguir esto, que hay ganas en la gente? Que, un montón, sí. en el voto ya lo viste. Ujú. Gente que nunca se animó, se nos acerca y me dice, mira, yo la verdad nunca me identifiqué con nadie como me pasó a mí. Yo me ofrecieron, como a todos los periodistas, nos ofrecen un montón de partidos políticos, yo dije siempre no. Y esta vez dije, stop. Si no somos nosotros los que nos involucramos, ¿quiénes lo van a hacer? Van a seguir con esta rueda, con esta casta, año tras año. Hay senadores en Santa Fe que tienen 30 años en el mismo puesto, que no conocen otra cosa que no sea trabajar en el Senado, o sea, trabajar. Bueno, no quiero entrar en ese tema porque yo voy a trabajar en el Consejo, pero la verdad creo que tenemos que generar muchos cambios y fundamentalmente porque la gente lo pidió. Mm. Eso es lo más importante. Ustedes son conscientes que entran a un sistema que es hostil para con ustedes, ¿no? Sí. En todo, bueno, recién mencionabas el Senado, lo que es la legislatura, el Consejo, Sí. al ser minoría, seguramente, tanto desde el justicialismo, Fuerza Patria, como de Unidos, van a tener críticas permanentes y van a tener que soportar justamente eso. ¿Y vos crees que en la campaña, en todo este tiempo, No, nos curtimos absolutamente. un poco No, ya? sí, Estamos totalmente. conscientes y no, creo que puede ser peor todavía, pero creo que nos sirvió. Ellos les tenemos que agradecer a los dos frentes, ¿no? Porque nos ayudaron a curtirnos y a convertirnos en fuertes. Vamos a entrar al Consejo ya sabiendo con lo que nos enfrentamos y nosotros nos mantuvimos firmes porque el presidente se mantiene firme. El presidente recibió todas las cachetadas y la tiene clarísima. Confía ciegamente en su proyecto, nosotros también, y confiamos que con las futuras reformas vamos a tener reticencia, obviamente. Pero bueno, tenemos el apoyo del pueblo, que es lo más importante. De Fuerza Patria calculo que le esperaban a esto, ¿no? De Unidos también, digo porque con el Pacto de Mayo en su momento con Milei, los gobernadores, había algún punto de encuentro entre Pujar y Milei. No en muchos temas, pero en algunos sí en particular. ¿Esperaban esta campaña así tan virulenta? Yo creo que ellos quisieron aprovechar el momento y les salió mal, porque pecaron de soberbios. O sea, hicieron campaña personal, Pujaro armó la reforma a su gusto y piacere, sin pensar en la gente, lo logró y dijo, listo, el 2027 es mío. Y aunque no lo digan, se estaba proyectando como presidente. Es así. Estaba haciendo campaña nacional, notas nacionales, o sea, si no era ni candidato. Creo que pecó de soberbio el conjunto completo de la lectura que ellos hicieron, de que podían aprovechar el momento en que nosotros estábamos recibiendo cachetadas, pero no vieron la fortaleza que teníamos debajo de eso. Y no aprendieron y no escucharon a la gente. Porque si vos ibas a la calle y le preguntabas a la gente te decía, no, Milei, vos decís, pero ¿cómo? Si en las urnas, en la última votación, eso no se vio reflejado. Bueno, ahora boleta única, cambió todo el esquema y la gente dijo, basta, porque entendieron que era ahora o nunca. Nosotros logramos un cambio enorme, un cambio bisagra en la historia de la política argentina. Empezamos a reescribir el país ahora. Y es verdad, como dijo Milei, en 10 años vamos a ser como España, en 20 años vamos a ser como Alemania, en 30 vamos a ser como Estados Unidos y en 40 podemos ser potencia mundial. Yo siempre les cuento a los chicos fiscales que cuando estudiaban en la universidad, en nuestra época, un profesor de ciencias políticas o de geopolítica dijo, la Argentina es la esperanza del mundo. Porque la Argentina es uno de los países más jóvenes y los demás países depositan en nosotros la esperanza de encontrar el modelo económico ideal, exitoso. Y yo me reí porque era una utopía en ese momento. Y hoy tenemos la posibilidad, desde que aparece Javier Milei, de que hable que en 40 años podemos ser potencia mundial. Y es real porque él empieza a prometer, cumple. Promete, cumple. Está muy seguro de su gabinete. Su gabinete habla de él. Y vos podés darte cuenta que su personalidad es lo que nos está llevando a todos. Esa personalidad criticada, esa personalidad es la fortaleza que tuvimos nosotros. Y por eso lo siguieron los ministros, por eso lo seguimos gente que nunca estuvo en la política y dijo, este es el momento, y por eso lo siguió la gente. ¿Ves Milei para rato? Digo, una reelección para el 2027. Totalmente. Veo el municipio color violeta, veo la provincia color violeta en el 2027 y veo el país y la Argentina color violeta. Por la política económica que crees que va a tener su fruto y sus resultados a partir de la próxima conformación del Congreso. Por supuesto, no es un hecho. Nosotros recién empezamos. Esta elección y este voto de confianza de la gente nos obliga a nosotros, no nos obliga porque lo vamos a hacer de corazón, pero tenemos que trabajar un montón. Es un compromiso muy grande.
pero lo vamos a seguir haciendo de la misma manera, con la batalla cultural también, porque Javier Milei está trabajando para todos, ¿eh? Para los kirchneristas, para los de Unidos, para todos está trabajando. Quiere mejorar la vida de todos los argentinos. Y si nosotros lo entendemos y podemos trabajar más integralmente en Santa Fe capital, en la provincia de Santa Fe, creo que lo vamos a lograr, porque reitero, lo más importante es el ciudadano y nosotros entender que somos funcionarios empleados del ciudadano. O sea, nosotros tenemos que hacer lo que la gente nos pida porque nos pagan el sueldo. Somos empleados. Acá el jefe es el santafesino. No hay duda de eso. Hay un punto que quería consultarte y me gustaría conocer tu reflexión. La participación de la gente. En los últimos tiempos como que ha mermado significativamente. Se habla incluso de los niveles más bajos desde el retorno de la Sí. democracia hasta ahora. ¿Qué crees que hay? ¿Desencanto? ¿Que hay un agobio? ¿Que hay un cansancio? Descreimiento total. O sea, ¿cuántas veces la gente le puso el corazón, fue a votar? Y en la elección de concejales fue tremenda, ¿no? 50% menos creo que tuvimos. A nosotros también nos bajonea porque vos decís, este es el único momento y la única herramienta que tiene el ciudadano para elegir lo que quiere para su futuro. Y si no viene, estás dejando en manos de otros lo que va a ser tu propia vida. En esta elección tuvimos un repunte muy importante. Inclusive votaron, se sumó la juventud, que es un punto, una fortaleza grande que tiene la Libertad Avanza, tanto en Santa Fe Capital como en toda la provincia. Romina Díez ha trabajado muchísimo para darle lugar a la juventud, porque ellos son quienes van a vivir esta nueva Argentina y quienes van a gobernar esta nueva Argentina. Y además también votó gente que no tenía que votar. Los abuelos, es impresionante la cantidad de abuelos que han ido a votar, gente de 80 años que dijo, yo quiero apoyar al presidente. O sea, creo que fue una conjunción de cosas, por eso creo que mejoramos bastante en el porcentaje de electores, de votantes en esta elección. Y va a ser mayor todavía en la que viene. O tengo la esperanza de que vaya a ser así. Ana, para ir terminando, ¿qué le prometes al santafesino, a la santafesina que te va a ver, que te va a escuchar a partir del 10 de diciembre? ¿Qué tiene que esperar de Ana Candiani? Primero, total honestidad, transparencia, las puertas abiertas y me pueden contactar en Instagram, para no dar un celular ahora. Nosotros vamos a replicar el modelo de Javier Milei. Ana Candiani es Milei en Santa Fe. Ana Candiani va a ser y va a trabajar de la misma forma que Javier Milei lo está haciendo en todo el país. Así que mucha gente me conoce, mucha gente me votó porque me conoce. Ha trabajado conmigo durante muchos años, sabe de dónde vengo, sabe que la laburé, que soy una persona que no conoce otro lenguaje más que el trabajo. Así que mi promesa es el compromiso de poder trabajar, de poder eliminar mejorar la calidad de vida del santafesino. Hay muchísimo para trabajar, porque si yo te tengo que empezar a detallar punto por punto, es muchísimo. Y además lo estamos dejando para el consejo porque estamos trabajando con el equipo técnico. Pero vos imagínate que abordar todo lo que te estoy diciendo, ver cómo hacemos para sacar todo la inoperancia Es enquistada complicado, que es tenemos complicado. en Sí. el Es municipio. todo un proceso, me imagino, que debe llevar, ¿no? Porque, Hace 18 años que está el mismo gobierno y esto data de mucho antes. Entonces, ¿vamos a tener reticencia por parte de las propuestas que vamos a hacer? Sí. ¿Nos va a costar? Sí. Pero acá estamos. Yo voy a contar todo lo que está mal, voy a proponer cortar con todo lo que está mal. Yo junto con Pablo Mucio, ya sé que estuvo acá, que es el otro concejal, con Nacho también. O sea, vamos a darle con todas las ideas de la libertad y a escuchar a la gente, porque nos ha pasado a recorrer barrios y que nos cuenten que ellos han querido arreglar y reparar problemas y el municipio no solo que no los dejó, los multaba. Yo tengo un ejemplo que siempre cuento en el arbolito en la puerta de mi casa. Después de no sé cuántos años logré que vinieran a podar mi árbol. Cuando se fueron a las 2 horas, vino un inspector de la MUNI a cobrarme una multa por la poda del árbol. Le digo, pero ¿vinieron ustedes a podarlo? No, no, en mi hoja de ruta no tengo ninguna poda. Le digo, pero vinieron ustedes, había 5 camiones, había 10 tipos, o sea, un gasto municipal impresionante. Decí que tenía una foto y le mostré, pero mirá la foto. Ah, bueno, me dice. Entonces está bien, esto es una prueba, listo, disculpe la molestia. Pará, le digo, ¿qué disculpe la molestia? ¿Vos me vas a cobrar una multa si está trabajando el municipio? Proyectá en todos los sectores del municipio. Si en el mismo sector no saben lo que hace uno con el otro y los jefes no tienen armado el cronograma del día y estamos gastando esa plata que la pagamos nosotros, no me quiero imaginar el resto.
Pero bueno, va a ser un trabajito de hormiga, pero empezamos. El 10 de diciembre empezamos. Ana, gracias por A acompañarnos. ustedes, chicos. Muy amable. Ana Cantiani, concejala electa de La Libertad Avanza. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Continuamos en un rato más en el Observador Santa Fe, 102.5 del dial. Nos acompaña hoy el doctor Néstor Carrizo, médico intensivista y jefe de la terapia del Hospital José María Cuyen. Doctor, gracias por acompañarnos y gracias por visitarnos. No, por favor, nuevamente gracias a ustedes para convocarme de hablar de estos temas que son muy importantes para todos. Bueno, hablábamos en la semana en LT9 sobre el Día Mundial del ACV, la importancia que tiene la concientización y hablar justamente de este tema por cómo impacta en cada uno de nosotros, en la vida cotidiana y en la vida diaria. ¿Qué tan importante es la detección temprana del ACV, del accidente cardiovascular? Bien, ya desde hace varios años se cambió, ha existido avances importantes en cuanto al tratamiento. Por lo tanto, la detección temprana ha podido modificar la historia de los pacientes y los resultados en el tratamiento. Antes éramos meros espectadores cuando un paciente desarrollaba un evento cerebrovascular, tenía sus consecuencias, había medicamentos de sostén que se llama, pero no había medicamentos o tratamientos que en algunos tipos específicos de ACV pueden cambiar en forma significativa la recuperación y las secuelas, por lo tanto. Por eso es que la determinación a tiempo en un tipo específico de accidente cerebrovascular permite un tratamiento que básicamente lo que hace es recuperar el flujo sanguíneo en ese territorio del sistema nervioso que ha disminuido y de esa manera permite salvar el funcionamiento de esas neuronas y por lo tanto disminuir las secuelas y mejorar el pronóstico. Doctor, ¿qué es un ACV? ACV, como su nombre lo dice, son las siglas de accidente cerebrovascular. En inglés lo describen como stroke, en Europa como ictus. Y básicamente esa sigla stroke, ictus, significa algo que se inicia en forma brusca, de golpe, y que es la forma de manifestarse las enfermedades vasculares cuando se sufre una obstrucción o una ruptura de la circulación sanguínea. En el caso del sistema nervioso central, sistema tremendamente importante porque gobierna el funcionamiento de todo el organismo, va a generar diferentes tipos de síntomas de aparición brusca, tal cual como lo describe la definición, y que tiene consecuencias que pueden ser moderadas a graves, según el territorio y la extensión del daño a nivel del sistema nervioso. Doctor, ¿cómo me di cuenta yo que estoy sufriendo un accidente cerebrovascular o me di cuenta que mi pareja o alguien de la familia está teniendo una serie de estas características? Sí, ya existen diferentes mnemotecnias para que se han divulgado a nivel de la sociedad para detectar a tiempo. Una de ellas es la sigla FAST, en donde los cambios que pueden aparecer en forma brusca de la facie, asimetría o en la motilidad de una parte de la cara, alteración en la movilidad o en la fuerza de los brazos, caída de un brazo, la debilidad de uno de los brazos, la alteración del lenguaje, ya sea que el paciente hable en forma incoherente o no puede expresar, o sea, el paciente puede entender lo que uno le dice, pero no puede manifestarse a hablar. Y posteriormente la última que se ha incorporado es la T del tiempo, FAST. El tiempo como consideración trascendente, porque lo que hablamos hace un instante, de que hay un tipo específico de ACV que tiene un tratamiento que puede modificar el pronóstico del paciente. Entonces, obviamente que
esa evaluación simple que la puede hacer cualquiera de nosotros y que es la recomendada para el abordaje inicial de los servicios de emergencia. Evaluar, examinar a la persona, ver si existe alguna asimetría facial, alguna debilidad de una parte del cuerpo, como le dije, alteración del lenguaje. Con una de esas tres ya tenemos que tener Cualquiera. la sospecha, Ajá. una o tres o dos de esas tres, tenemos una alta sospecha de accidente cerebrovascular y tenemos que actuar a tiempo, básicamente trasladar a la persona a un centro médico. Lo ideal, obviamente, es que vaya a alguna institución que tenga una unidad de stroke, pero si no, puede inicialmente ir a una asistencia médica inicial y posteriormente, según el diagnóstico, se derivará o no a un centro médico que tenga una unidad de stroke. Yo se lo preguntaba hace un par de días, ¿se puede salvar a tiempo este tipo de accidentes? ¿Cuál es el tiempo que tenemos justamente para actuar? Bien, básicamente, cuanto antes mejor, primer concepto, pero existe algunos tratamientos que se denominan trombolíticos, que son medicamentos para tratar de desobstruir las arterias tapadas, ¿no es cierto? En el caso de lo que se denomina ACV isquémico, que es el más frecuente de los ACV, el 80-85% de los ACV se producen como consecuencia de obstrucción de los vasos arteriales. Estos medicamentos están indicados dentro de un margen de tiempo que en la bibliografía actual se recomienda antes de las 4 horas y media dentro de ese tiempo, pero cuanto antes mejor. ¿tá? Entonces, no solamente es importante determinar los síntomas, sino también determinar cuándo iniciaron los síntomas. Eso es muy importante, porque obviamente que cuando se llega al centro médico, no es solamente el tiempo lo que define el inicio del tratamiento con esta medicación y el resto de las medidas que nosotros hacemos, sino que el paciente tiene que no tener una serie de contraindicaciones, porque como toda medicación trombolítica que lo que hace es lisar, destruir los coágulos sanguíneos, puede favorecer al sangrado. Y si uno ha tenido en un tiempo cercano una cirugía del sistema nervioso, una hemorragia digestiva, alguna otra cirugía mayor, pueden existir contraindicaciones para administrar este medicamento. Lo único que hay que hacer es el resto del tratamiento, pero este medicamento no lo va a poder utilizar porque está demostrado que es mayor el riesgo que el beneficio. Doctor, y le insisto con una pregunta. ¿Qué nivel de sobrevida tiene aquella persona que vive en poblaciones tan alejadas, que vive en zonas rurales, que no tienen a mano ni siquiera un centro de salud primaria? Sí, obviamente que el ACV, según la localización y la extensión, va a variar el riesgo de vida. Entonces, la existencia de una red de salud, que es lo que existe en Santa Fe, la salud pública es muy buena. La red de salud también trabaja en forma integrada. Realmente, yo vivo acá hace muchos años, 20 años que vivo acá en Santa Fe, pero soy cordobés. Y conozco diferentes provincias. La realidad que Santa Fe tiene una asistencia pública muy buena. Entonces, si se logra trabajar en forma coordinada y la asistencia inicial es adecuada, rápidamente puede ser trasladado a un centro médico. En la actualidad, lo que define el tratamiento va a ser, aparte del diagnóstico precoz, la realización de una tomografía si está indicado. Y esa tomografía es lo que va a diferenciar si el paciente tiene un ACV hemorrágico o un ACV isquémico. Y si es un ACV isquémico, determinar si tiene criterios para este tratamiento trombolítico. Por lo tanto, en la actualidad, tomógrafos hay en diferentes instituciones, no solamente en las instituciones de alta complejidad. Y en todas las localidades de acá de Santa Fe hay tomógrafos, tanto en la parte pública como privada. Así que ahí se puede hacer un primer abordaje y posteriormente la comunicación y el traslado al paciente a la institución pública o privada, digamos, donde se le brinde el tratamiento adecuado. ¿Qué paciente tiene mayor riesgo de sufrir un ACV, doctor? Bueno, los factores de riesgo están bien definidos. Lo que habla la Organización Mundial de la Salud y de las diferentes entidades científicas que se dedican al estudio del ACV lo ponen como categoría de riesgo los pacientes hipertensos. O sea, la hipertensión arterial es un factor de riesgo, la diabetes, la obesidad, la dislipemia, el tabaquismo,
son los factores de riesgo. Y obviamente la edad. A mayor edad, mayor riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Y como también hablábamos los otros días, el tema de la hipertensión arterial es una enfermedad que no da síntomas. Cuando da síntomas es porque ya generó daño en lo que se llama órgano blanco, que puede ser el sistema nervioso central, el inicial, pero puede ser otro órgano el que genere la manifestación de la hipertensión. Pero el objetivo en la hipertensión arterial es el diagnóstico precoz. Y para eso hay que tomarse la presión arterial. Por lo tanto, el chequeo médico es algo fundamental. Por más de que uno se sienta sano, la hipertensión inicialmente no produce síntomas, por lo tanto hay que buscarla y tomar la presión arterial. ¿Hay una edad predeterminada? ¿Hombre, mujer? Mira, también es con... el tema afecta obviamente el mayor porcentaje de los ACV, hay una mayor incidencia o prevalencia en el sexo masculino que en el femenino. Ajá. Pero en el sexo femenino el pronóstico y la mortalidad es más alta. Las mujeres tienen un peor pronóstico y mortalidad en el caso de accidentes cerebrovasculares. ¿Y hay alguna razón, doctor, o no? Bueno, no hay muchas. Se Ajá. habla también, y esto está descrito en muchos estudios, de la diferencia en tipo de asistencia al sexo femenino en cuanto al masculino. Y sobre todo en las medidas preventivas y en los tratamientos a largo tiempo, ¿ah? De las enfermedades que predisponen. Las mujeres, a diferencia de los hombres, no solamente trabajan, sino que se encargan de la casa, los hijos, el marido y demás, y muchas veces dejan sus propias cosas un poco de lado por cuidar a los suyos, y esa es una de las razones. Y otra es que, bueno, en muchas sociedades a nivel mundial, esto está evaluado, hay una disminución, hay una pequeña diferencia en lo que es el grado de asistencia en el sexo femenino con respecto al sexo masculino. ¿Hay estadísticas de ACV en el país? Sí, en el país hay, no muy reciente. Esta es una enfermedad en donde en cuanto a los números se va modificando con el correr del tiempo. Hablar de cuántos miles de pacientes sufren un evento de ACV por año es muy variable, porque depende también la población. No es lo mismo la incidencia de ACV en un pueblo del interior de Santa Fe o la incidencia de ACV en plena capital federal, ¿no? Entonces, es diferente. Sí tenemos que saber, como número así, de que con el correr de los años, nosotros cada vez vivimos más tiempo, ¿no es cierto? Se sabe que 1 de cada 4 de nosotros va a sufrir un ACV a lo largo de nuestra vida, ¿tá? Entonces ahí vemos la trascendencia que tiene en cuanto a porcentaje o posibilidad de uno tener un ACV. Es un número significativo. Es un número muy alto, sí. 1 de cada 4. ¿Y se puede prevenir, doctor? ¿Se puede prevenir esa Claro, situación? porque si decimos que las principales causas que generan el ACV son hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, todas son cosas. Hay algunas que se pueden controlar y medicar, y hay otras que sí realmente se pueden evitar. Obviamente el tabaquismo se puede evitar si uno toma una decisión de tener una vida más saludable. Ahora, se supone que un deportista, por ejemplo, tiene menos riesgo de tener un accidente. Pero ¿cómo se explica que sí lo tengan? Bueno, porque existen otras enfermedades vasculares. O sea, el ACV, la causa principal del ACV, o sea, de las más frecuentes, ¿no es cierto? En el caso del ACV isquémico, es la obstrucción de los vasos sanguíneos como consecuencia de una enfermedad que es la arteriosclerosis. La arteriosclerosis es la enfermedad del vaso, que la producen o se favorece, tan favorecida la aparición por otras enfermedades, tabaquismo, hipertensión, diabetes, ¿no es cierto? Entonces, pero existen otras enfermedades vasculares que tienen una incidencia mucho menor. Por ejemplo, las disecciones vasculares, que son enfermedades muchas veces congénitas, en donde hay una debilidad de la pared del vaso sanguíneo y por algún motivo ese vaso sanguíneo se rompe, se separan las capas dentro del vaso sanguíneo y se produce una obstrucción, ¿tá? Entonces, hay pacientes jóvenes que tienen ACV, y cuando un paciente joven ingresa con accidente cerebrovascular, tenemos que buscar causas poco frecuentes. Y son los pacientes en donde tenemos que estudiar no solamente su coagulación, ¿tá? Sino también tenemos que estudiar si existe alguna alteración vascular. Son pacientes en donde, aparte de la tomografía, hacemos angiotomografía y hacemos angiografía cerebral, porque muchas veces está relacionado
a malformaciones o algún otro tipo de enfermedad, pero son poco frecuentes. Doctor, cuéntenos cómo trabajan ustedes en el Hospital Cuyen. ¿Cómo es el protocolo, en definitiva, de todo este proceso de atención? Es un trabajo que se trabaja en equipo, que tiene como puerta de entrada, como la mayoría de la urgencia, el servicio de urgencia del hospital, que tiene una asistencia inmediata y la activación inmediata al servicio de neurotoxicología, que cuenta con médicos especialistas 24/7. Son activados en forma precoz cuando ya habitualmente el Cuyen funciona siempre con la mayoría con derivación. Algunas veces entra la gente directamente de la guardia y hay código de gravedad según colores: rojo, amarillo, verde. Eso directamente pasa al área, digamos, según la urgencia, ¿tá? Pero la mayoría de las veces son trasladados en ambulancia y el 107 llama ya con un código de diagnóstico. Por lo tanto, y cuando el 107 llama, ya en la guardia lo está esperando no solamente el médico de guardia, sino que ya está activado y ya están presentes ahí los neurólogos para hacer el abordaje inmediato y rápidamente hacer anamnesis, que es un interrogatorio al paciente cuando puede hablar, ¿no es cierto? O al familiar que lo traslada, que dé la información del tiempo de inicio, de los síntomas, y si se acompaña otras cosas, y tratamientos previos y medicamentos. Todo eso uno tarda 2 minutos en hacer una anamnesis rápida y rápidamente, con un examen básico, determinar alta sospecha de ACV y de ahí al tomógrafo. Ahí, al tomógrafo lo antes posible, porque el ACV, como dijimos, puede ser isquémico o hemorrágico, 80-85% isquémico, menor porcentaje de los que tienen sangrado cerebral, que es el otro tipo de ACV. Y los síntomas son muy parecidos unos a otros. La posibilidad de darse cuenta o el diagnóstico que los define es la imagen, la tomografía. Entonces ahí pasa al tomógrafo. En el tomógrafo nos permite determinar, no se ve una hemorragia, no se ve un área de infarto cerebral, pero tengo sospecha que hay un déficit vascular. Es un paciente que tiene alta chance de realizar este tratamiento trombolítico. Porque si pasaron muchas horas y ya en la tomografía vemos un área hipodensa, o sea, un área en donde no hay circulación sanguínea y ha pasado más de 4.5 horas, son pacientes en donde lo que tenemos que hacer es medida de soporte. Básicamente, evitar y controlar las complicaciones del ACV. En el caso del ACV isquémico, tenemos que procurar que el paciente tenga una buena presión arterial, que no baje su presión arterial. Por ahí los familiares dicen, no, pero tiene la presión alta. Bueno, ahí, según el tipo de ACV, en el caso del ACV isquémico, la presión arterial inicialmente debe manejarse con valores no bajos, porque si la presión arterial baja, esa área que se llama de penumbra, que es un área alrededor del área de las neuronas donde están muertas, todo ese territorio uno puede lograr salvarlo si tiene una buena presión arterial el paciente. A diferencia, el ACV hemorrágico, que es cuando hay una ruptura de una pequeña arteria, en esos pacientes tenemos que evitar la hipertensión arterial porque está demostrado que dentro de ciertas horas, si el paciente desarrolla hipertensión arterial severa, tiene alto riesgo de resangrado y la mortalidad de un resangrado es muy alta. Entonces, la tomografía nos define los caminos y las conductas a tomar. Ahora, ¿el tratamiento es quirúrgico o es por medicamentos? El tratamiento depende, ¿no es cierto? Si es un ACV isquémico, el tratamiento farmacológico si tiene criterio de trombolítico. Los pacientes ahí en la guardia misma, con el neurólogo, se hacen una escala de valoración que es la escala del NIH, que no solamente valora estas cosas básicas, sino en un examen neurológico un poquito más completo y determina un número. Si ese valor de la escala está entre 4 y 25 y no tiene contraindicaciones, el paciente recibe la medicación en forma inmediata para intentar desobstruir la arteria. Pero si a su vez uno sospecha, y por las imágenes, que el ACV isquémico es producido por una obstrucción de un vaso de buen calibre y que existe una obstrucción en donde yo puedo por vía de hemodinamia endovascular desobstruirlo, se activa al servicio de neurocirugía, de neurointervencionismo, y va a hemodinamia, y además del trombolítico se intenta destapar la arteria por vía endovascular, lo cual en ese tipo de ACV mejora el pronóstico del paciente. Ahora, si no tiene este tipo de ACV, tenemos que tomar todas las otras medidas de control. O sea, que tenga, en caso de un ACV hemorrágico, que no tenga hipertensión arterial, que tenga una adecuada oxigenación del paciente, si ha hecho eventos convulsivos, tratarlos,
hacer todo un laboratorio completo, porque muchos de estos pacientes vienen tomando anticoagulantes. Ingresan con la hemorragia porque están sus valores de anticoagulación pasado de lo normal, o bien estaban normal, estaban anticoagulados y sangran. Por lo tanto, tenemos que hacer en forma urgente la infusión de plasma fresco y otra serie de medicamentos para que el paciente no siga sangrando su sistema nervioso. Doctor, ¿qué tan importante es la rehabilitación en un paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular? Bien, es crucial, es fundamental. La rehabilitación es todo una parte muy importante, porque si se hace en forma precoz y en forma interdisciplinaria, como charlábamos los otros días, trabajo integrado, no solamente de kinesiólogos, sino terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, ese trabajo interdisciplinario puede recuperar el paciente. Sobre todo los pacientes jóvenes tienen más chance de recuperar la funcionalidad y poder, digamos, tener una vida lo más independiente posible, ¿no? ¿De qué depende las secuelas que le pueda quedar a uno? Las secuelas dependen del tamaño de la ACV y la localización, ¿tá? Porque hay territorio del sistema nervioso central, como es lo que se denomina fosa posterior o tronco cerebral, en donde hay centros del sistema nervioso que gobiernan funciones muy importantes, y un ACV, aunque sea pequeño, ahí puede dejar secuelas muy graves. Puede dejar al paciente con postrado, puede dejar al paciente con alteración de la conciencia en forma permanente, dependiente, sin poder alimentarse por sus medios. Ahora, algún otro tipo de ACV, como los que se denominan ACV lacunares, que son infartos menores de 1.5 centímetros en el sistema nervioso central, pueden generar secuelas leves que con el correr del tiempo, digamos, pueden recuperarse o acomodarse para la rehabilitación. Y el tiempo también es determinante en eso, ¿no? En la secuela que a la postre uno le puede tener. Sí, el tiempo, bueno, el inicio de la rehabilitación lo antes posible es lo ideal, obviamente depende de la condición clínica del paciente, y el tiempo en cuanto a cuánto tiempo de rehabilitación depende de cada paciente. Hay pacientes que requieren una rehabilitación durante muchos años o de por vida, y hay otros que en pocos meses o en pocos años logran sus objetivos y no hace falta ese tipo de rehabilitación. Doctor, una última pregunta, agradeciéndole estos minutos. ¿Qué tan factible es que después de haber padecido una ACV, la misma persona pueda tener otro? Bien. Eso está muy en relación a si la persona respeta el tratamiento y hace un cambio de su vida. Está demostrado que un paciente que después de haber tenido una ACV no toma el tratamiento, la medicación indicada, no hace un cambio de su estilo de vida, tiene un 40% de posibilidad después de los 5 años de sufrir otro evento de ACV. Entonces es muy alto. Y obviamente que lo va a dejar seguramente va a tener más riesgo de vida y más secuelas. Entonces, el tratamiento adecuado, o sea, la toma en caso del ACV isquémico, tomar la aspirina, medicamentos para el control del colesterol, control de su presión arterial, cambio de su nutrición y la actividad física son fundamentales. Doctor, gracias por acompañarnos hoy, gracias por su claridad como siempre, muy amable. Muchas gracias a ustedes. El doctor Néstor Carrizo, médico intensivista, jefe de terapia intensiva del Hospital Dr. José María Cuyen con nosotros. Pausa y enseguida volvemos. Seguimos en un rato más en el Observador Santa Fe 102.5 del dial. Es un gusto saludarla a Gabriela Sosa, de Libres del Sur, directora ejecutiva de la Mesa Federal de Mumalá. Gabriela, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el llamado, Gracias por esta charla. por acompañarnos. Estamos viviendo momentos complicados, difíciles, en cuanto a los femicidios que hemos tenido en los últimos tiempos, en las últimas semanas. Contanos cómo están viviendo esto, cómo están abordando justamente esta problemática desde la organización. Sí, como sabrás, nosotras realizamos un trabajo de relevamiento de los femicidios a partir de los registros de los medios de comunicación, y la verdad es que estamos por demás de preocupadas porque a la par de una cantidad que en la Argentina sigue siendo muy alta de estos asesinatos por odio de género, estamos presentando esta semana
un nuevo informe, pero ya te puedo adelantar que están haciendo alrededor de 209, entre 209 y 212 mujeres asesinadas en la Argentina. A la par de esto, tenemos una situación donde no se cuenta con políticas públicas en el orden nacional. En el caso de la provincia de Santa Fe, hasta que tengo más posibilidad de tener el dato día a día, ya tenemos 33 muertes violentas de mujeres en nuestra provincia y de las cuales 14 han sido femicidios. Y en esto una aclaración, porque hemos tenido en las últimas situaciones, particularmente en la de Reconquista, que también a la par de asesinatos directos, es decir, el femicidio sobre una mujer, también hemos tenido en Reconquista lo que llamamos femicidio vinculado, que es cuando se asesina a otra persona para dañar a la víctima principal o por efecto colateral del ataque de los femicidas, ¿no? Pero bueno, como te decía, en el orden nacional, políticas eliminadas. Al principio de la gestión de gobierno, eliminadas por el desfinanciamiento, ¿no? Y luego se avanzó a una eliminación formal de las políticas vinculadas al cumplimiento de la ley 26485. Y en el orden de la provincia de Santa Fe, muy precarizadas las políticas orientadas a esta temática, ¿no? Hablabas bien del desfinanciamiento en torno a esto. ¿Qué hay de la política del odio también? Estos mensajes que se escuchan habitualmente, ¿qué influencia tienen en este tipo de femicidios, Gabriela? Sí, por supuesto que mucha. Vos seguramente has sido parte de los relatos que hemos ido construyendo en estos años, desde el primer Ni Una Menos, ¿no? Desde el 2015, donde a la par de la lucha callejera por una vida libre de violencias, también hacíamos pedagogía sobre qué era un femicidio, sobre cómo se deben registrar y también informar estos ataques de odio, y de algún modo eso fue también penetrando a nivel social, y te diría que avanzamos a un punto donde comenzó a ser cuestionado socialmente estas agresiones hacia las mujeres y también a la diversidad sexual. Por supuesto que es un trabajo que uno hace sobre la cultura, y eso lleva décadas de trabajo, no solamente de las organizaciones, sino por parte del Estado. Cuando sucede al revés, cuando es el Estado el que fomenta los mensajes de odio y particularmente discriminatorios hacia las mujeres y a las diversidades sexuales, o en puntos muy extremos donde una ministra de Seguridad, que debería garantizar la seguridad de nosotras y de nosotres, justifica muchas veces la acción de los femicidas, como fue en el caso de Córdoba, y donde plantea que la responsabilidad de los ataques son por las luchas que llevamos adelante nosotras. Bueno, claramente hay una combinación sumamente peligrosa entre la falta de políticas públicas y este aliento a la desnaturalización de esta lógica que habíamos comenzado a instalar, que tienen que ver con limitar o al menos tratar de que los conflictos se resuelvan de otra manera, o educar desde la educación sexual integral a, bueno, las particularidades que tenemos las mujeres, cómo deben ser respetados nuestros derechos humanos, ¿no? Agrego un elemento a esto que vos planteás como, entre grandes comillas, ¿no? Pero estos mensajes nuevos y malos, ¿no? Es decir, agrego un elemento que también lo hemos vivido mucho en Santa Fe, particularmente en nuestra región, Rosario y Gran Rosario, pero que son un ingrediente que se suma en términos nacionales por su impacto, que fue también el desarrollo de las economías delictivas, particularmente del narcotráfico, que también van extendiendo las víctimas femeninas, como fue en el caso del triple feminicidio, ¿no? Entonces hablamos de un país sin políticas específicas cuando uno habla del abordaje de la violencia de género, con mucha vulnerabilidad social, estructural, y además, bueno, estos mensajes que vos bien planteabas de odio,
y un escenario favorecido por políticas económicas, por ejemplo, como fue el blanqueo de capitales, para el desarrollo de economías delictivas que pueden ser tanto el narcotráfico como la trata de personas, en particular de mujeres y de niñas, para hablar solo de dos delitos que son federales y que tienen influencia tanto de la perspectiva de género como de otras políticas sociales, económicas y de seguridad. Ahora, ¿cómo hacemos para revertir justamente una situación tan angustiante, tan complicada, Gabriela? Teniendo en cuenta que el protocolo estatal está fallando. En Santa Fe, en los últimos casos, no se ha acompañado ni se ha cuidado justamente a la víctima que pedía una protección desde hacía bastante tiempo. ¿Cómo se hace para revertir esto desde adentro? Sí, principalmente el trabajo que debe ser un trabajo del Estado, que no es porque nosotros lo repitamos, hay que dejar de describir qué implica eso, ¿no? Es decir, el trabajo estatal en los tres poderes y en los tres niveles, es decir, que probablemente Ministerio de Seguridad o de Justicia, depende de la provincia, tiene que tener las herramientas para proveer, por ejemplo, estas tobilleras que estamos esperando aún para los agresores, que no dependa de los dispositivos electrónicos que portan las mujeres, la protección, pero deben ir acompañados a la par, por supuesto, por un acompañamiento a nivel comunitario. Y cuando digo a nivel comunitario me refiero del fortalecimiento imprescindible de las agencias estatales en un barrio, a la par del fortalecimiento de las instituciones que estamos alrededor de las víctimas y que probablemente en su barrio la presencia estatal se circunscriba a una comisaría, a una escuela, a un centro de salud, pero que luego hay otras instituciones, clubes, vecinales, organizaciones. Si tenemos espacios comunitarios que dan de comer, ¿no? Es decir, si cada una de esas instancias están debilitadas en las herramientas que pueden brindar, y cuando digo debilitadas, hablamos desde personal al interior de los centros de salud, que en lugar de estar precarizados en sus salarios, tendrían que multiplicar los profesionales que atiendan, por ejemplo, en salud mental, y que, por ejemplo, alguien que atiende una situación de violencia de género, donde esta víctima aún no ha hecho la denuncia, y va con vergüenza a decirle a la trabajadora social o a la médica que se golpeó el ojo golpeándose con un mueble, la ley obliga a que esa historia clínica se registre como posible violencia de género, y eso ya debería permitir actuar un protocolo que no es un protocolo necesariamente de esta última parte de la cadena de violencia que sufrimos, donde ya hicimos la denuncia y tenemos una restricción que además hay que debatir al interior del Estado quién acompaña a las mujeres que tienen una previsión de acercamiento, sino que también, como te decía, implica el fortalecimiento del tejido social y de las agencias estatales para ir acompañando, vuelvo a repetir, estas historias que son de una a una, ¿no? Sin ese tejido fortalecido con inversión pública y descarto, por supuesto, también con perspectiva de género, probablemente esa trabajadora de un centro de salud no registra la violencia, tampoco tiene a quién derivarle la situación, y si es derivada tampoco se cuenta con los recursos, y así en un cúmulo de situaciones que deberían estar acompañando a las víctimas y que lamentablemente no lo están, ¿no? Gabriela, para terminar y agradeciéndote estos minutos, ¿cuál es el mensaje a las mujeres que están sufriendo y padeciendo una situación de estas características? En primer lugar, aunque a veces esta situación que vos describías recién, donde no llegó a resolverse la situación a pesar de haber denuncia, sin denuncia no se puede intervenir sobre el agresor, ¿no? Es decir, hacer la denuncia, tratar de ir acompañada por alguna amiga, por algún familiar, por alguna organización, hacer esa denuncia. Eso implica medidas que deberían ser tanto contra el agresor como de reparación para la víctima. Y si todavía no estoy preparada para hacer la denuncia, porque esto implica un trabajo también que hacemos sobre las mujeres, porque estamos en un círculo de violencia donde a veces estamos asustadas, aisladas,
sin vínculos familiares o comunitarios, también contarle a alguien de confianza. Y quizás en ese acompañamiento, en un primer momento, pueda empujarnos así a ir con alguien a establecer ese camino que debería ser corto y efectivo, ¿no? Es decir, me tienen que creer. Y para eso, lo mejor es siempre, dentro de las posibilidades, estar acompañada con alguien de confianza para ir guiando esos pasos que van a implicar el acceso a la justicia. Gabriela, gracias por acompañarnos, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, muy Muy amables. amable. Gabriela Sosa, directora de Mumalá, hablando sobre este tema, ¿no? La provincia de Santa Fe que contabiliza 32 femicidios en lo que va del año, una cifra realmente alarmante en cuanto a situaciones de estas características. Vamos culminando con el programa de hoy. Hemos prácticamente pasado ya la hora. Estamos llegando a las 4 de la tarde. Lo hemos tenido también al doctor Néstor Carrizo, el jefe de terapia intensiva del Hospital José María Cuyen, hablando con nosotros a propósito de la conmemoración, o por lo menos recordar esta semana lo que significa la importancia de concientizar el accidente cerebrovascular y todas las implicancias que esto tiene. Hemos hablado también con Ana Candiani, concejal electa de La Libertad Avanza, cómo vivió las elecciones del pasado domingo, del 26 de octubre, y qué le espera de aquí en adelante al partido de Javier Milei aquí en la ciudad de Santa Fe. Es todo el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos, a Belén Estrina a la producción, a Lauti Chentorrino por también estar en la puesta en el aire. A todos ustedes, la invitación como siempre es para el próximo viernes a partir de las 3 de la tarde.